Bienvenidos al podcast del Ministerio Internacional de Avivamiento. Mi nombre es Jonathan Quijano y con nosotros está el pastor Julio César. ¿Cómo está, pastor? Jonathan David, muy contento, gracias a Dios, por poder estar haciendo ya nuestro segundo episodio de este podcast de estudio bíblico de nuestro ministerio. Así es, pastor. Y bueno, en este segundo episodio vamos a hablar acerca del fin del mundo. En el episodio número 1 hablamos de lo que está sucediendo en el mundo, por qué las guerras, el por qué las situaciones difíciles del COVID y bueno, todo lo demás que los invito a que lo vean. Está en nuestro canal de YouTube, Minavivamiento. Ahí ustedes pueden encontrar todos nuestros podcasts de ahora en adelante. Ahí los vamos a estar subiendo cada jueves para que usted pueda estar muy conectado y muy pendiente de lo que vamos a hablar, que van a ser temas de edificación para su vida. En ese primer episodio hablamos de todo eso, pero surgieron unas dudas respecto a el fin del mundo. ¿Qué pasa en el fin del mundo? ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son estas situaciones que de pronto vienen al mundo y por qué suceden? Etcétera, etcétera. Por eso, pastor, la primera pregunta que nos tenemos que hacer y tenemos que conversar en este espacio es, ¿qué es el fin del mundo? Bueno, Jonathan David, sí, es muy importante la pregunta, pues en contexto con lo que habíamos venido hablando la semana pasada en nuestro podcast acerca de los acontecimientos que hemos venido viviendo, ¿no? Y justamente se conectan, sí, como señales de los eventos futuros respecto a lo que va a ser el fin del mundo. Sin embargo, hay que hacer claridad respecto a lo que es el fin del mundo, ¿no? Porque cuando nosotros oímos y hemos sido educados por la pantalla chica y grande, por Hollywood, por las productoras a nivel mundial, respecto a términos como por ejemplo el apocalipsis. Entonces, la gente cuando se habla de apocalipsis relaciona apocalipsis con el fin del mundo, Sí. cuando realmente pues no es correcta la expresión. De hecho, me llama la atención que cuando uno va al diccionario y usted busca apocalipsis, le dicen que es el fin del mundo. Pero realmente dentro del concepto etimológico en el latín que lo recoge del griego justamente, apocalipsis no significa fin del mundo, sino algo que es revelado, un velo que es quitado, ¿no? Y eso hace referencia a eventos futuros. Entonces, para nosotros el Apocalipsis es un libro de la Biblia que nos habla acerca de los eventos futuros y dentro de esos eventos futuros que tienen que acontecer antes del fin del mundo, también, por supuesto, encontramos el fin del mundo, ¿no? Tampoco podemos relacionar la palabra de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Porque la gente también piensa que el arrebatamiento de la iglesia es el fin del mundo. Sí, la gente cree que eso todo es un sancocho donde está el fin del mundo, el apocalipsis, la batalla, etcétera, etcétera. El Armagedón, El sí, no, Armagedón. pero no. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia, ya que nuestra doctrina es una doctrina que cree que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, de lo que llama la Biblia la gran tribulación, ¿no? Eso solo va a ser el principio de lo que van a ser esos acontecimientos antes del fin del mundo. Lo mismo la otra expresión. Bueno, pastor, sí, respecto a la otra expresión, ¿qué significa Armagedón? Porque mucha gente tiene como esa confusión que Armagedón entonces es lo mismo que Apocalipsis, etcétera. No, de hecho Armagedones solo se menciona una vez en la Biblia y justamente es en el libro de Apocalipsis y no tiene nada que ver con el fin del mundo. O sea, Armagedón tampoco es un lugar. No, Armagedón no es un lugar, no es un lugar en la Biblia, no lo encontramos como un lugar, pero eso lo podemos en otro episodio hablar un poquito más acerca de lo que en realidad es el Armagedón, ¿sí? Pero vemos una película incluso que habla de un meteorito que va a destruir la Tierra, etcétera, etcétera. Y dicen que es el fin del mundo. Entonces, Armagedón tampoco es el fin del mundo, es una batalla que va a haber, pero no es el fin del mundo. Entonces, ¿qué es el fin del mundo? El fin del mundo eh, es la culminación de una serie de eventos conocidos dentro del contexto bíblico como el día del Señor, un día que dice que es grande y terrible. Cuando Dios interviene en la historia de la raza humana para su juicio, ¿no? Donde viene el juicio sobre la raza humana. En ese tiempo, todo lo que Dios ha creado, como nos lo describe Génesis capítulo 1, versículo número 1, va a ser completamente destruido. Eso es el fin del mundo.
Ok, Pastor, listo. Entendiendo que el fin del mundo es el día del Señor, me gustaría saber, porque eso inclusive fue una de las dudas que se presentó después de de nuestro episodio uno del podcast, y es, ¿cuándo será este fin del mundo? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es el día? ¿Qué sabemos respecto a eso? Sí, eso es tan misterioso desde el punto de vista de nuestro cronos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los tiempos en la Biblia, entendemos que la Biblia tiene dos tiempos, ¿no? El tiempo cronos, que es el tiempo cronológico que nosotros manejamos, segundos, minutos, horas, días, meses, etcétera. Es el tiempo cronos. Y el tiempo kairos, que el tiempo kairos es ese tiempo donde Dios a través de ciertas señales nos da luces de algo que va a acontecer y que se ajusta con el propósito de Dios para ese momento en el que Dios quiere manifestar esa situación, ese episodio, ese acontecimiento en la vida de una persona o en este caso del mundo entero, ¿no? Entonces, dentro del concepto de Cronos, no se puede fijar una fecha. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo que leíamos el podcast pasado dice que tenemos que tener cuidado de no ser engañados. Dice que nadie os engañe, porque vendrán falsos profetas, falsos maestros. Lo hemos visto, ¿no? Sí, claro. Gente que dice, tal fecha va a ser el fin del mundo. Nadie sabe cuándo va a ser. Inclusive lo del calendario maya que decía que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿sí? Falsas profecías, falsos maestros, falsos profetas, porque la Biblia claramente dice que el día y la hora nadie lo sabe de la venida del Señor Jesucristo. De igual forma, el día y la hora dentro del tiempo cronos nadie lo sabe. Solamente está dentro del designio divino determinar cuándo va a ser ese día del fin del mundo. Pero lo que sí nos da la Biblia, luces, a nosotros es de, a través de la escritura, entender cuándo va a ser ese fin del mundo, ¿no? Pero ese fin del mundo que la Biblia nos anuncia, eso va a ser ya después de lo que nosotros conocemos como el milenio, ¿no? El milenio es un periodo de 1000 años en los que nosotros encontramos el reinado del Señor Jesucristo sobre la tierra. La Biblia dice que Satanás va a ser atado, ¿no? Va a ser atado para que no engañe al mundo. Entonces, en ese tiempo en el que Satanás es atado para no engañar los sentidos de la gente, porque lo que hace Satanás es engañar los sentidos de las personas, para que a través de los sentidos y el engaño de Satanás, la gente le dé más importancia al placer físico, a los placeres de la carne, a los placeres de las emociones, que más importancia al alma, la espiritualidad de la persona, ¿no? Porque cuando usted le da importancia a la parte espiritual del individuo, necesariamente usted tiene que conectarse con Dios. Pero cuando usted le da importancia a la parte carnal del individuo, entonces usted se desconecta de Dios porque Dios es espíritu. Entonces Satanás es atado 1000 años, no engaña a la gente. Y Cristo reina sobre la tierra como rey absoluto. Su reino va a ser en Jerusalén, pero él va a gobernar todo el mundo. En ese gobierno de Cristo, durante esos 1000 años, la vida va a ser una vida de paraíso, de ensueño. Aquí lo que va a pasar es que Dios, a través del reinado de su Hijo, va a mostrar qué es lo que hubiera pasado en el mundo si el mundo hubiera aceptado el gobierno de Dios en sus vidas. Si la gente, en vez de rechazar el amor de Dios, la gracia de Dios, las misericordias de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se hubiera rendido completamente a Él. Si la gente se rinde completamente a Dios, el gobierno de Dios en la vida del mundo, de la gente en la tierra, hubiera sido un gobierno de bendición, de paz, de justicia social, de prosperidad para todos, etcétera, etcétera. ¿No? En esos 1000 años vamos a ver ese gobierno que literalmente nos dice, ahí sí el libro de Apocalipsis, que va a ser un tiempo de gobierno de paz en el mundo. No va a haber paz, no va a haber guerra, no va a haber violencia, no va a haber absolutamente nada de eso. Después de que termine ese tiempo de 1000 años, dice que Satanás va a ser soltado nuevamente. Después de que Satanás sea soltado, y mire usted cómo es la raza humana, ¿no? Después de que Satanás sea soltado,
en ese momento Satanás va a volver a engañar a la gente Pero ¿cómo lo, pero cómo lo va a engañar? a través de sus sentidos nuevamente. Y la gente, a pesar de que ha vivido 1000 años en paz, en justicia social, en prosperidad, en todo ¿cómo decirlo? El mundo ideal de paz y de prosperidad para todo el mundo, la gente se va a rebelar contra Dios para volver a retroceder, aún a pesar de lo que Dios ha hecho con ellos. Pero pastor, o sea, hablando un poco coloquialmente, no tiene sentido que después de todo lo que usted nos dice del milenio de Dios, del reinado de Dios, de lo que es, lo maravilloso que es, vuelvan a caer en las mentiras, vuelvan a caer en un lenguaje totalmente distorsionado, vuelvan a caer en un montón de artimañas cuando vienen de vivir en bienestar, cuando no hay escasez. O sea, ¿por qué la gente vuelve a caer en eso? No entiendo. Ahí está lo que nosotros entendemos como la naturaleza caída del hombre. Eso justamente es la naturaleza caída del hombre. Una naturaleza que el apóstol Pablo denomina vendida al pecado. ¿Cómo entiende uno después? Y de hecho lo estamos viviendo ahora, Sí, ¿no? Sin totalmente. querer entrar en asuntos de temas sociales ni No, no, políticos, no. pero uno no entiende cómo, después de que naciones y países que han vivido, obviamente no son perfectos, porque no gobierna Cristo, Exactamente. pero se mueven dentro de cierto sentido de la justicia, de prosperidad, de paz, ¿no? Y a pesar de estar en esos escenarios, prefieren, eh, siendo engañados, vivir en escenarios donde todo lo que se construyó termina por destruirse. Y vemos eso justamente en este ejemplo de la escritura, ¿no? ¿Cómo entiende uno que una familia donde ha habido un buen esposo, una buena esposa, que por años estuvieron juntos, Satanás engaña a alguno de los dos cónyuges y termina uno eh, yéndose del hogar y haciendo, bueno, cosas que van en contra de la familia, El compromiso, sí. del Sí, eso, compromiso que se delante de Dios. adquirió delante de Dios, Ujú. exacto, delante de Dios. ¿Cómo entiende uno eso? No se puede entender. Esa es la naturaleza caída del hombre. En medio de ese engaño, la escritura nos dice, y lo pueden nuestros amigos televidentes o oyentes, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10, lo pueden encontrar, Satanás va a ser nuevamente vencido y allí va a ser lanzado al lago de fuego y azufre que menciona la escritura, ¿no? Después de que Satanás es lanzado al lago de fuego, dice, viene el juicio final. En ese juicio es donde Dios va a llamar a cuenta a toda esa gente que habiendo vivido en un reino de esplendor con Jesucristo, determinó retroceder. ¿No? Y aquí lo encontramos en segunda de Pedro, yo lo tengo aquí, capítulo 3 versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, en ese momento, cuando ya ha terminado el juicio final, en ese momento es que va a suceder lo que la gente conoce como el fin del mundo. Entonces, ¿cuándo va a pasar el fin del mundo? No es cuando haya una tercera guerra mundial, no es que va a venir un meteorito, no. Todavía tienen que pasar todas esas cosas que menciona el Apocalipsis, que menciona Mateo 24 y que específicamente encontramos aquí. Después del reinado del milenio de Cristo, en ese momento todo se va a acabar, se va a acabar el mundo tal y como lo conocemos y Dios hará pues una nueva obra. Wow, tremendo pastor, que lo que me ha sorprendido a mí es que después de un 1000 años del reinado de Dios la gente vuelva a caer engañada, ¿no? Y viva algo parecido a lo que de pronto muchos países en el mundo están viviendo. Ya que su merced mencionaba lo que nos compartió ahorita la palabra, hablaba de que serán desechos, los elementos serán quemados, y eso nos transporta a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo va a ser
ese fin del mundo? ¿Qué va a suceder en ese momento? Bueno, eso va a ser un día terrible, ¿no? O sea, el día del fin del mundo, o dentro de ese tiempo del fin del mundo, eso va a ser una cosa terrible, ¿no? Aquí en el texto que lo leíamos, justamente lo podemos encontrar, ¿no? Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí nos confirma que nadie sabe cuándo será, ¿no? O sea, como quien dice, cuando menos piense la gente. El fin del mundo, obvio, estoy refiriéndome al texto después del milenio, ¿no? Ujú. Que es en lo que la mayoría de eruditos, Sí. estudiosos de la Biblia coinciden en afirmar. El versículo 10 de segunda de Pedro, el capítulo 3 dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces mire cómo describe ese día tan terrible, ¿no? Entonces esto va a ser algo catastrófico, va a ser una catástrofe a nivel cósmica, porque mire que dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, o sea, va a haber una especie de explosión, una explosión que va a reventar, si se quiere entender así, todo el universo. Y dice que en esa explosión tan grande va a haber un fuego, porque dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Y nosotros sabemos cuáles son los elementos, ¿no? Los planetas, la luna, Los las astros. estrellas, los astros, todo eso se va a quemar. Pero va a ser tan potente, tan poderoso ese fuego, que va a volver cenizas los planetas que nos está describiendo aquí el texto de 2 de Pedro 3:10. Dice, y la tierra, ¿no? Para aclarar, porque aquí es una cuestión de interpretación lógica, que si dice que los elementos serán deshechos, evidentemente incluye la tierra, ¿no? Pero el Ujú. apóstol Pedro aclara y dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, aquí está diciendo que toda la tierra como la conocemos va a quemarse y tal y cual los elementos va a ser completamente deshecha. O sea, va a volver a cero nuevamente. Esa es la forma, por un intenso calor, un calor terrible, que va a destruir toda la materia como nosotros la conocemos en este momento. Va a ser un estruendo espantoso, un sonido que va a conmover al universo entero. Y ahí entonces, ya, ahí solo, así va a ser el fin del mundo como lo describe la escritura. Interesante, de todas maneras, esperemos irnos con el Señor antes de que eso suceda. Bueno, pastor, y ya sabemos y ya hablamos de cómo va a suceder, más o menos que la Biblia nos indica en qué tiempo, en qué momento, ya hablamos de lo que significa realmente Apocalipsis, Armagedón, el fin del mundo, el día del Señor, todo lo demás. Ahora, ¿qué va a pasar después? La pregunta concreta sería, ¿qué pasará después del fin del mundo? Bueno, la ciencia trata de interpretar muchas veces dentro de su desconocimiento cosas completamente salidas del contexto, ¿no? Y dentro de esas cosas que la ciencia trata de interpretar como Apocalipsis y Armagedón, vuelvo y digo, en su desconocimiento, confunden a la gente, Ujú. porque ya lo dijimos de una manera muy resumida y muy básica, como hablamos, esperamos poder ampliar acerca de esos temas más adelante. Pero lo que la Biblia dice es la verdad de lo que va a suceder y también nos dice qué va a pasar después del fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Aquí lo dice, mire, en el versículo número 12, esperando y apresurándonos para la venida de Dios en el cual los cielos encendiendo serán derechos. Y vuelve y dice, y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas. Y aquí dice, ¿qué va a pasar después del fin del mundo? Dice, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 21 dice justamente que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, Dios va a acabar con todo rezago de lo que fue un mundo, una naturaleza caída, y Dios va a volver a construir, a crear una naturaleza, pero esta vez ya no va a ser una naturaleza caída, sino va a ser una naturaleza que dice la Escritura, en la cual mora la justicia. Eso a mí me parece maravilloso y Totalmente. conmovedor, ¿no? Y dentro de eso, pues incluye lo que va a ser la nueva Jerusalén,
la que va a descender de los cielos a la tierra, mostrándonos que la tierra ahora va a ser un lugar de completa santidad, justamente porque va a ser un lugar donde mora la justicia, ¿no? En esos cielos y en esa tierra nueva es donde vamos a vivir nosotros, los santos de Dios, los que recibimos ese regalo de gracia y misericordia de Dios, no lo rechazamos. Los que entendimos ese amor que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario y los que nos rendimos a vivir, como lo dice el texto, una vida santa y piadosa delante de la presencia de Dios. Los que estamos escritos en el libro de la vida del Cordero. Somos los que vamos a vivir para siempre en esa nueva creación, en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra. Wow, genial, pastor, porque está hablando de que va a construir algo nuevo y lo va a hacer mejor y vamos a poder vivir en justicia y sin tantas cosas que puedan llegar a suceder como pasa día a día en este mundo, ¿no? Pastor, y bueno, ya para terminar este espacio, me gustaría preguntarle, y mientras tanto, porque ya sabemos qué va a pasar, más o menos la Biblia nos indica en qué momento, no el tiempo exacto, porque pues obviamente se mide en tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, muy diferente al tiempo Cronos, que es el que rige a nosotros, pero me gustaría saber qué debemos hacer nosotros, o sea, mientras tanto nosotros, ¿qué debemos hacer? Eso también lo responde la Escritura. O sea, eso es lo maravilloso y lo hermoso que lo enamora a uno de la Biblia. Que la Biblia muestra episodios, escenarios, a veces adversos, difíciles, a veces llenos de bendición, de alegría, de abundancia, de prosperidad. Y en los dos escenarios, o en cualquier escenario, la Biblia dice cómo debemos comportarnos, ¿no? Por eso la Biblia dice que ella fue dada como ejemplo a nosotros, como ejemplo de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Aquí, en este mismo texto de Segunda de Pedro dice, entonces dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, entonces Pedro está haciendo un llamado de atención y está diciendo, tengamos claro que este mundo como lo conocemos, que los cielos como los conocemos, que el universo como lo conocemos va a ser deshecho. No, ojo, hay que tener eso bien claro, va a ser deshecho. En el tiempo no sabemos cuál será, la Biblia nos da luces, ya lo explicamos, pero todo esto va a ser deshecho. Entonces el apóstol dice, sabiendo eso, dice que debemos vivir vidas santas y piadosas. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los alimentos siendo quemados se fundirán? Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol es que debemos de estar preparados. Porque ¿cuál es el problema, Jonathan? Que la gente sabe que el fin del mundo va a venir. Dentro de un conocimiento errado de que el fin del mundo es que se acaba la tierra. Ya explicamos que eso es mucho más grande que eso. O sea, es peor. Porque entonces la gente, y ojo a este error, nosotros vemos en las películas, y hay hoy misiones de la NASA y de otros eh, organismos, si se puede llamar así, espaciales, o que hacen misiones espaciales buscando planetas habitables, por si acaso se acaba la Tierra. Pero es que lo que la Biblia dice no es que se acaba la Tierra, es que todo se va a acabar. O sea, todo el universo se va a acabar. Entonces, si se van para otro planeta buscando salvarse, digamos los multimillonarios que pagan misiones espaciales para que les descubran un planeta por si acaso, pues se van a morir igual. Claro, porque es una explosión en todo el universo. Exacto, o sea, se va a acabar el universo, no la Tierra. Sí, ve otra parte que hay que aclarar, menos mal que la estamos aclarando. Así se vayan a otro planeta, allá los va a alcanzar porque la explosión cataclísmica no es solo de la Tierra, es del universo entero, ¿no? Entonces, dice Pedro, hablando acerca de eso tan terrible que va a pasar, dice que nosotros tenemos que estar preparados viviendo de una manera santa y piadosa, ¿no? De que no podemos, y como lo decíamos, la gente piensa que se acaba el fin del mundo, pero siguen en lo mismo, ¿no? Entonces yo sé que me va a traer consecuencias hacer lo malo, pero igual lo hago. Yo sé que si yo tomo mucho trago y me vuelvo, Alcohólico. me va a dar una enfermedad que me puede matar, me acaba mi familia, me acaba mi economía, pero sin embargo la gente lo sigue haciendo. Sí, porque les da temor en el momento y dicen, ay, salí el doctor con una mala noticia, no sé qué, pero luego al otro día se les pasa el mío y siguen. El cigarrillo,
deteriora los pulmones, produce cáncer de garganta, etcétera, etcétera. Pero la gente sigue Sigue fumando. siendo. La droga y bueno, tantas cosas que pudiéramos mencionar que nosotros sabemos que son malas para nosotros, pero las seguimos haciendo porque nos da placer. ¿Ve? Es lo mismo, entonces la gente sabe que viene un fin del mundo, incluso la misma iglesia, Ujú. pero siguen haciendo o viviendo sus vidas como si nunca fuera a pasar nada, ¿no? Eso es lo que hay que cuidar de nuestra vida. Cuidar que si viene el fin del mundo, como va a venir, nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? ¿Y cómo estamos preparados? Aquí menciona tres cosas. Uno, viviendo santa y piadosamente. Ese vivir santo, creo que no hay necesidad de explicarlo, es tratar de vivir vidas conforme a la palabra de Dios, a como ella nos dice que debemos vivir. Pero cuando nos habla de vivir piadosamente, lo que la Biblia nos está diciendo es que debemos ser testimonio para con aquellos que no conocen la salvación, el amor, la gracia, la misericordia y el perdón de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando usted vive una vida santa y piadosa, la gente lo ve. Y la gente que ve que usted vive una vida diferente, quiere en algún momento vivir como usted vive. Por eso es importantísimo el testimonio de los cristianos, de los creyentes. Uno. Dos, ese vivir piadoso implica que yo comparta mi fe, Ujú. que yo le hable a alguien de que Cristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario, que lo justificó y que le quiere dar vida eterna. Eso yo tengo que compartirlo, no me lo puedo guardar, porque lo que yo tengo que entender es que lo que Dios espera de su iglesia es que la iglesia, hablando al mundo acerca de estas cosas, exhortando al mundo acerca del pecado y compartiendo la fe en Jesucristo con el mensaje de salvación, haga que esa gente no sea partícipe de esos momentos tan terribles que van a vivir sobre la tierra antes, durante y después del fin del mundo. Porque la gente dirá, bueno, se acaba el mundo y se acaba. Sí, se acaba el mundo y Dios hace una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero para los que rechazaron esa gracia, no hay cielos nuevos y tierra nueva. Hay algo que la Biblia conoce como castigo eterno, condenación y algunos como el infierno. Entonces, esa es nuestra labor, esa es nuestra responsabilidad delante de la presencia de Dios. Y tres, dice por allá, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, al cual resucitó de los muertos, hablándonos de la resurrección que vamos a vivir para vivir en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Dice, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ven? Entonces, yo vivo una vida santa, piadosa, doy testimonio, comparto mi fe, para que la gente no viva ese castigo tan terrible, esa ira venidera, pero por supuesto también para que yo no viva esa ira venidera, porque yo sí soy de los que piensan que, por ejemplo, esa gente que va a vivir ese reinado de 1000 años, teniendo todo el esplendor del gobierno de Dios sobre su vida, y retrocede por ser engañada por Satanás, esa gente, el juicio va a ser una cosa terrible. Entonces, la única forma de hacerlo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser el papel de la iglesia. La evangelización, vivir vidas santas, piadosas, es decir, buen testimonio, compartir la fe, para que llegando ese día podamos ver la gloria de Dios. Bueno, pastor, muchas gracias por este espacio, gracias por explicarnos respecto al fin del mundo. Hay unos temas que quedaron ahí para poder revisar más adelante, como el Armagedón y bueno, otras cosas más. Le agradecemos este espacio y a ustedes, los que están viéndonos desde sus dispositivos móviles, les queremos decir que por favor compartan este podcast para las personas que han tenido de pronto esa duda de qué es el fin del mundo, qué es el Armagedón, qué va a suceder, cuándo va a pasar, cuáles son los tiempos, etcétera, etcétera. Para que así como ustedes pudieron conocer un poco más de la palabra del Señor y estudiar, haya personas que también puedan compartir esto y puedan entender qué es lo que Dios hace y cuál es el plan y el propósito de Dios. Pastor, ¿qué tal si antes de irnos oramos para que el entendimiento de todos los hermanos y todas las personas que nos ven por primera vez sea abierto para entender esto y también por nuestro
pueblo hermano Venezuela, que en este tiempo anda en una situación un poco difícil con el tema de las elecciones y bueno, todo el tema que quizás todos hemos visto por las redes sociales. Claro que sí, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esa verdad revelada de la Escritura, estamos tratando de tocar estos temas de la forma más sencilla posible, ¿sí? Porque esto tiene mucha tela de donde cortar, muchos textos que estudiar, pero lo estamos haciendo de la manera más resumida y más sencilla posible para que la gente que nos ve, sea o no sea parte de la iglesia, pues lo puedan entender, ¿no? Pero la escritura dice, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, así, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que podamos crecer en esa gracia, que podamos crecer en ese conocimiento para que precisamente todos estos acontecimientos que suceden hoy en el mundo, todos estos temores, sean temores que no produzcan en nosotros el miedo de la falta de ejecución, sino que sea un temor santo y reverente que nos lleve a reflexionar en vivir esas vidas santas delante de Dios, para que cuando llegue ese día nosotros seamos presentados, justificados por nuestro Señor Jesucristo delante del Padre para salvación y vida eterna. Por supuesto, en esos cielos nuevos y tierra nueva que habrá que decirlo en algún momento, va a ser algo extraordinariamente glorioso y extraordinariamente maravilloso. También por aquellas personas que nos están viendo por primera vez y se quedaron hasta el fin del video, para que usted pueda hacer una oración y usted entienda que la Biblia nos habla de la ira venidera y que la única forma de ser librados de esa ira venidera es recibiendo ese regalo de salvación que por amor Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hago? Rindiendo mi vida a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor, levantamos delante de ti esta oración para pedirte por nuestros hermanos en la fe, para que tú nos ayudes a que nuestro amor, Señor, como dice tu palabra, no se enfríe por causa de la multiplicación de la maldad. Que podamos esperar confiados, como dice Pedro, las promesas, la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. La promesa, Señor, de esos cielos nuevos y esa tierra nueva en los que por toda la eternidad viviremos en una paz y una justicia eterna para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a permanecer, Señor, que a través de tu santo y precioso Espíritu seamos motivados, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, a vivir una vida santa delante de ti, a vivir una vida piadosa, una vida de testimonio, una vida en la que no nos guardemos este tesoro extraordinario del mensaje de salvación, sino que compartamos ese tesoro con las personas que nos rodean, nuestros amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, quienes quiera que sean. En el nombre de Jesús, Señor, que los amigos que nos ven, en el nombre de Jesús, puedan decirte, Señor, yo rindo mi vida a ti. Escribe mi nombre en ese libro de la vida que dice Apocalipsis, que debemos estar escritos allí para vivir esos cielos nuevos y esa tierra nueva por toda la eternidad. De igual forma, Señor, bendice a nuestros hermanos venezolanos. Ayuda a esta nación, Señor. Tú eres el Dios de los cielos y de la tierra, de la creación entera. Tú gobiernas y sobre uno más alto vigila otro más alto y uno más alto que todos ellos, nuestro Dios Todopoderoso. Que tu reino, que tu gobierno se implante sobre Venezuela. Consuela a los afligidos, a los que lloran. En el nombre de Jesús, Señor. Y las bienaventuranzas se hagan sí y amén en la vida del pueblo venezolano, como un pueblo que decretamos va a ser libre del yugo que lo oprime, para la gloria de tu nombre, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Y este fue el podcast del Ministerio Internacional de Avivamiento. Dios los bendiga y Dios lo guarde.